Pues muy buenos días. Yo creo que ya podemos empezar. Ya somos bastantes en este webinario. Os doy la bienvenida. Soy Tanja Nause de la Cámara de Comercio Alemana y voy a moderar este webinar. El título de esta sesión es Sostenibilidad corporativa como ventaja competitiva, prepararse para el futuro. Con este webinar queremos realmente abrir un espacio de reflexión y aprendizaje sobre qué pasos se pueden dar ya para reforzar la sostenibilidad corporativa más allá del cumplimiento formal y cómo convertir esa etapa de transición en una oportunidad para madurar la estrategia de los ESG. La pregunta aquí, que creo que es la más importante, es cómo definir esa ruta de sostenibilidad sólida, hoja de ruta, aunque las obligaciones legales aún no apliquen o no están todavía muy claros. Para esta sesión contamos con 3 ponentes expertos, con Lucía Tenorio y Juan Naumann, Product Manager Sostenibilidad, los dos de TÜV Süd, y con Leticia Alcalá, General Manager Sales de la empresa Lufthansa. Como sabéis, TÜV Süd es reconocida como una de las empresas más comprometidas con la sostenibilidad en su sector en España. Y esta empresa asesora y certifica a otras organizaciones en cuestiones de sostenibilidad. Ha desarrollado herramientas digitales para facilitar a las empresas la autoevaluación en esos objetivos de desarrollo sostenible. Y por eso creo que es de mucho valor que les tenemos hoy aquí de ponentes que nos van a abrir un poco el espacio de esa reflexión de este webinar. Antes de ceder la palabra a los dos, quiero recordaros que este webinar se está grabando. La grabación la vamos a colgar en nuestra medioteca después, así que y os mandamos el enlace, así que lo podéis ver otra vez o mandar a otros compañeros tantas veces que queráis. Y luego, al final de la sesión, tenemos, como siempre, un espacio para preguntas y respuestas, con lo cual os pedimos, por favor, que por la función de cuestión de chat o de preguntas y respuestas en Zoom, nos mandáis vuestras dudas y vuestras preguntas. Muchísimas gracias, nada más. Cedo la palabra a Lucía y Juan de TÜV Süd. Muchas gracias por estar aquí hoy con nosotros. Muchas gracias. Pues voy a compartir pantalla y así vamos empezando y al mismo tiempo me presento. Soy Lucía Tenorio, como ha comentado Tania, y al final desde el puesto de Product Manager, Juan y yo lo que hacemos es estar al día de todo el mercado, de lo que pasa, de las empresas y sobre todo de cuáles son vuestros problemas, vuestras necesidades y ver cómo podemos ir solventándolas a la vez que entendemos cómo está valorando el mercado y evolucionando la legislación para ver no solo cuáles son vuestras necesidades a nivel empresarial, sino también a nivel regulatorio. Nosotros hacemos planes ESG, planes de sostenibilidad muy completos, pero también nos dedicamos al reporte, a la parte de EINF, a la parte de BEINF también para la parte de verificación y, por supuesto, con todos los cambios normativos, también a la parte de CSRD y reporting obligatorio que está surgiendo. Entonces, para nosotros lo que queríamos enfocar esta presentación es en los cambios normativos que están ocurriendo en el reporting y sobre todo qué nos separa y cómo prepararnos. Está habiendo muchos cambios, todos lo estamos viviendo, todos lo estamos siguiendo. Entonces quiero empezar un poco por un contexto de qué está pasando, cuáles son, qué es esta propuesta Omnibus que se está demorando tanto para cerrarse, cómo empezó un poco y cuál es la situación actual. Y luego con Juan veremos también un poco cuáles van a ser las mejores formas de adaptarse y de prepararse para estos cambios. Entonces, bueno, la propuesta Omnibus es un texto legislativo que se creó para modificar otros textos legislativos en el ámbito de sostenibilidad en el mercado europeo. Salió en febrero de este año y todavía no se ha aprobado nada oficialmente más que el Stop the Clock y el CBAM. Ahora lo comento un poco. Y para que
pueda entrar en vigor tiene que estar aprobado tanto por el Parlamento como la Comisión y el Consejo. Por eso también se demora tanto, porque tiene que pasar por estos tres ámbitos de responsabilidad dentro de la Unión Europea. Principalmente y originalmente los cambios eran dentro de la CSRD, la Directiva de Reporting de Sostenibilidad, y la CS3D, de Diligencia de Vida Sostenible, también del CBAM, del border, de la frontera de huella de carbono y la taxonomía, pero han ido saliendo ómnibus adicionales, la Ómnibus 4, por ejemplo, que también modifica temas como la VR de baterías y gases fluorados, entre otros. Entonces, bueno, ha ido creciendo, creo que cada vez va avanzando un poquito más y se van sumando al barco del ómnibus más propuestas que un poco en el ámbito regulatorio quedan colgadas y no saben cómo ajustar. Entonces, bueno, el laberinto ómnibus, entramos, salimos, sale una propuesta, se aprueba, no se aprueba, ¿dónde estamos ahora? Como digo, esto empezó en febrero, hasta abril no se aprobó la directiva Stop the Clock. Fue una directiva un poquito urgente porque ya este año empezaba a entrar en vigor la CSRD para ciertas empresas de interés público. Entonces, esta Stop the Clock lo que hacía era paralizar la CSRD hasta 2028 para aquellas empresas que no fueran de interés público o grandes empresas de interés público. Entonces, en abril se aprueba la Stop the Clock, luego sale la Ómnibus 4, la que, como digo, modificaba el EVR del reglamento de baterías, el de gases fluorados y otros ámbitos de gestión empresarial sostenible, como el tema de digitalización. Y también se van aprobando cambios en el CBAM. Este es el que más avanzado. Ya en octubre entraba en vigor la modificación del reglamento del CBAM y, por tanto, es el único que realmente ya podemos asentar como un cambio legislativo oficial. En el ámbito CSRD y CSDD, que es un poco lo que más es un poco más el objeto de este webinar, se publicó el draft de modificaciones en junio. Ese mismo mes el Consejo Europeo acuerda esta simplificación y ahora la comentamos un poco más. Y hasta octubre no se aprueba en Juri, en el Comité Jurídico de la Unión Europea, estos cambios en la CSRD y la CS3D. No obstante, esto fue como el 18 de octubre, se aprueba en Juri, el 22 el Parlamento vota y vota en contra de dichos cambios. Estos cambios, que ahora los veremos, reduce el alcance, hace que haya muchas menos empresas dentro del alcance. La propuesta original de la CSRD, se ve aquí, aplicaba a más o menos unas 46.500 empresas en Europa. Para que os hagáis una idea, el actual EINF, o la directiva de la que proviene el actual EINF, Ley 11/2018 de Estados de Información no Financiera, aplica a unas 12.000 empresas, más o menos. La posición del Parlamento, lo que el Parlamento quiere es reducir el alcance de la CSRD de esas 46.000 empresas a menos de 5.000, ampliando el alcance a empresas solo con más de 3.000 empleados y más de 450 millones de facturación. Entonces, bueno, esto por supuesto es una posición muy radical, bajaría mucho más del 90% el alcance. Y lo que se ha votado en Juri y un poco la posición que se tiene que aprobar es la de reducir el alcance solo a empresas con más de 1.000 empleados y más de 450 millones de euros de facturación, que ya de por sí reduce mucho más del 80% el alcance que estaba previsto por la original CSRD, y el resto quedaría de forma voluntaria. De esta propuesta nacen las normas voluntarias para pymes, las VSMs, que es así que FRAG y la Unión Europea ya han sacado la propuesta de lo que son las normas voluntarias y también una serie de herramientas para poder ir implementándolas, incluyendo Excel y conversores a XBRL, para poder ir trabajando con esta normativa.
Es como una versión reducida de las NEIS, de las SRS en inglés, las normas europeas de información de sostenibilidad, que también sufrirían cambios a costa de esta modificación en la CSRD. Además, las normas sectoriales que antes había o que estaban propuestas para incluir dentro de los SRS pasarían a ser optativas y la información cuantitativa pasaría a ser prioritaria por encima de la narrativa, lo que también reduciría muchísimo el alcance de indicadores y de obligaciones de reporte dentro de la CSRD, o sea, de los SRS. Eso a nivel CSRD. La de diligencia de vida, ya que lo comentamos, también bajaría el alcance a más de 5.000 empleados, ahora mismo está en 3.000. Y la comisión además lanzaría un portal digital único con todas las plantillas de información y requisitos comunes para poder dar apoyo a estas empresas. Esto que también era parte de la CSRD original, crear este apoyo y esta simplificación para el reporte, y todavía realmente no se ha visto. Entonces, bueno, esta es un poco la situación actual. Estamos esperando a ver qué se vota. Cuando se vota, el 13 de noviembre hay un voto en el Parlamento para ver si se va a aprobar, si se van a aprobar estos cambios con respecto a la CSRD y la CSDD, pero queda un poco todavía en el aire ver cómo se implementa. Debería entrar en vigor en 2026, por lo que se espera que para finales de año ya haya una decisión a nivel europeo. Desde nuestra posición como consultores vemos en el día a día el mayor problema de las empresas ahora, que es la incertidumbre. Nadie sabe dónde invertir, qué hacer, cómo actuar, si hacer CSRD o EINF o GRI, si reportar o no, porque a lo mejor esto se aprueba y de repente no hay que reportar nada. En principio, bueno, es obligatorio hasta 2028 que entre en vigor la CSRD, pero a lo que voy es un poco a que todos estos cambios que ahora he comentado rapidísimo, en 10 minutos, llevamos meses intentando seguirlo y entender la posición de la Unión Europea, y si siguiéndolo al día es complicado un poco bajar a la realidad todos estos requisitos y cambios normativos, para una empresa que de por sí tiene que implementarlos y estar al día, pero además continuar con su operativa habitual, esto también es un problema importante y se necesita el apoyo y la tranquilidad de poder abordar estos cambios regulatorios con tranquilidad. Entonces, bueno, os paso a Juan, que comentó un poco cómo ir abordando estos cambios y estos problemas con respecto a los cambios normativos en la Unión Europea, y abrir un poco también el suelo luego al final del webinar para resolver un poco las dudas que tengáis al respecto. Pues muchas gracias, Lucía, por esa actualización. No sé si ven en pantalla correctamente los slides. Yo veo dos que están superpuestos. Quizás soy yo, así que yo igual continúo que los tengo por mi parte, ¿sí? Entonces, como explicó Lucía... Sí que se ven superpuestos. Nos lo comentan también del público. No sé si... Ok, lo intentamos solucionar, así quizás dejar de presentar y volver a intentar. Yo para que las personas puedan ver bien lo que está en pantalla. Ahora sí. Súper, sí. Muchas gracias. Vale, entonces, con todo esto que explica Lucía, con todos estos cambios que están ocurriendo y que nos tienen un poco, en algunos casos, algunas empresas un poco perdidos, ¿no? Porque es tratar de encontrar el camino correcto a seguir para estar dentro del cumplimiento, y a la vez, en algunos casos, incluso tratar de anticiparse, porque es verdad que cuando ocurren cambios de este tipo, muchas veces las empresas se encuentran con nuevas metodologías, nuevos estándares,
nuevas formas de reporte que tienen que adaptar y es un choque bastante fuerte. Entonces, aquí quizás lo que nos interesa tratar de resolver es cómo podemos transitar estos cambios de la manera más simple posible, ¿sí? Simple no va a ser nunca, lamentablemente, pero quizás tratar de traer un poco de claridad en cómo hacerlo de una manera que haga más eficiente el uso de los recursos que puede tener cada empresa, ¿sí? Y dentro del conocimiento que puedan tener. Lo primero diría que es tratar de identificar qué nos aplica, ¿verdad? Esto va a estar dado por el tipo de empresa, las actividades, la región geográfica en la cual ubique sus operaciones, la cantidad de empleados, la facturación, etcétera. Es decir, hay muchos parámetros, muchas cosas que se pueden analizar para saber realmente qué nos aplica. Aquí en pantalla hay algunas cositas típicas que vemos para gran parte o la gran mayoría de las empresas. Por ejemplo, los estados de información no financiera, ¿sí? Este reporte que viene a raíz de la ley 11/2018, donde se reportan todos aquellos temas distintos a los financieros, ¿no? Los que tienen que ver con ESG, es decir, el medio ambiente, responsabilidad social, buen gobierno, toda esta recopilación de indicadores que normalmente van alineados a un estándar que se ha puesto en común. Por ejemplo, el estándar GRI, ¿sí? Esto nos da las bases de reporte. Este es un informe que se publica de manera anual junto con las cuentas financieras, y todo esto obviamente tiene que estar auditado, verificado por un auditor independiente. También hay algunas otras cosas que están dando vueltas, como por ejemplo el reporte de huella de carbono, ¿sí? La medición de los alcances mínimamente 1 y 2, un plan de reducción de emisiones, es decir, cómo se va a llegar a los objetivos propuestos, la publicación de estos reportes. También en algunos comunidades, por ejemplo aquí en España, se realizan los planes de movilidad sostenibles. Es decir, hay varias cosas que pueden transitar una empresa, pero es importante saber qué nos aplica y qué no. Entonces, nos estaremos preguntando cómo se puede transicionar de esto que se venía haciendo a los requisitos de la CSRD o de las adaptaciones de la CSRD, ¿no? Como mencionaba Lucía con la Omnibus y tal. Entonces, lo primero es tratar de entender cómo alinear los indicadores que ya se venían recopilando, se venían reportando a los nuevos indicadores que nos exige la normativa. Es decir, tratar de entender cómo pasamos por ejemplo, de los NEIs a los ESRS. Tener una estrategia de ESG lo más consolidada posible, con objetivos, con KPIs para medir. Es decir, tratar de poner metas y tratar de medir cómo estamos afrontando las acciones y todo lo que nos permite llegar a esos objetivos. Con la doble materialidad y el análisis gap voy a hablarlo en la próxima slide. Entonces, eso por ahora lo voy a dejar en stand-by. Entonces, ahí en el cuadro de la derecha de la pantalla vemos qué aplica hoy, ¿no? Que sin que estén estos cambios con la Omnibus y demás realmente aprobados, ¿qué aplica el día de hoy, ¿no? Como por ejemplo las grandes compañías con más de 250 empleados que tienen que presentar estos informes de sostenibilidad en 2028 con respecto al año anterior, al 2027. Las pequeñas y medianas empresas cotizadas que van a reportar en 2029. Es decir, hay algunas cosas que ya están en vigor. Ahora, ¿qué implica esto de la CSRD? ¿No? Esto cambia la forma en la cual se reporta, cambia el nivel de verificación, ¿no? El nivel en el cual tiene que estar auditado, verificado por un actor externo para asegurar la trazabilidad, para asegurar la transparencia, la veracidad de los datos. También cambia la información a reportar, hay muchísimos más indicadores que abarcan todos estos topics de sostenibilidad que son tan amplios. También cambia la forma en la cual se presenta, se publica y se formatea la información. Se exige un etiquetado de los datos, ¿no? Lo que se intenta, recordemos que lo que se intenta con todo esto es que haya mucha trazabilidad, mucha contrastabilidad en los reportes entre unas empresas y otras. Es tratar de tener una visión muy, muy abarcativa de qué se está haciendo, qué están haciendo las empresas, cómo reportan, y así es mucho más fácil
entender hacia dónde nos movemos, cómo hacer una estrategia general en sostenibilidad. ¿Sí? Entonces, las principales necesidades que vemos que las empresas tienen para poder transicionar de forma eficiente son varias. Algunas de ellas son, por ejemplo, el acompañamiento, ¿sí? La figura de un advisor, de un consultor, de como se lo quiera llamar, como por ejemplo lo somos nosotros de TÜVSÜD. Esto es porque es verdad que hay algunas empresas que por su estructura ya tienen algunas bases en sostenibilidad, ya tienen algún departamento que trabaja con esto. Entonces, es decir, quizás están un poco más maduros, entonces pueden empezar a trabajar internamente sin la necesidad de un actor externo. Pero hay otras empresas que son la gran mayoría, que están quizás un poco más verdes, un poco más inmaduras en estos aspectos. Entonces, obviamente, no queda otra que apoyarse en una persona que actúa como si fuera un experto en sostenibilidad. Son personas como nosotros que llevamos investigando, vemos el día a día, cómo son estos progresos en sostenibilidad, cuál es la normativa aplicable, crear metodologías para tratar de transicionar estos cambios de manera correcta, de manera eficiente, en cumplimiento. Entonces, esta figura de acompañamiento trae cierta claridad o cierta tranquilidad a las empresas. También existen nuevos softwares o plataformas para poder reportar. Es verdad que en muchos casos en el día a día en el trabajo trabajamos de manera muy analógica, mucho con Excel, mucho con ficheros internos, mucho de una manera que quizás dificulta la trazabilidad del dato o dificulta esta conexión entre las distintas áreas de la empresa. Entonces nos encontramos con que hay que hablar con financiero, hay que hablar con el área de recursos humanos, con el área de compliance, empezar a recopilar datos. Y se puede llegar a generar una dificultad en esa recopilación. Entonces, con estos software, con estos programas, se puede consolidar toda la información. Además, son mucho más lindos visualmente, mucho más dinámicos, muchas personas pueden acceder al mismo tiempo. Es decir, hay varias cositas que se van integrando para facilitar esta transición que la verdad no es fácil. Siguiente slide, por favor, Lucía. Ahí lo veo en pantalla. Muy bien, entonces, este slide quizás lo que trata es de ver qué es lo que consideramos nosotros los indispensables para poder sobrevivir a estos cambios. Y esto lo creamos justamente a raíz del feedback de muchos clientes, ¿no? De saber realmente qué es lo que se puede hacer para transicionar de forma correcta. Entonces, lo que más me gustaría remarcar aquí es a las empresas que ya saben que les aplica la elaboración de estados de información no financiera, seguir haciéndolo. Hasta que no haya una aprobación clara de cualquier otra normativa, esto es lo que aplica. Entonces es importante no perderlo de vista para seguir estando en cumplimiento, ¿sí? Lo que se puede hacer en todo caso es empezar a implementar o incluir algunos indicadores más alineados a las SRD, ¿sí? Entonces, los que ya hacen esta elaboración de los estados de información no financiera ya saben que tiene una serie de indicadores que están alineados a GRI, ¿sí? Que es el Global Reporting Initiative. ¿Por qué? Porque nos da un marco conceptual que nos permite ordenar la información para reportarla según nos lo solicita la ley, ¿sí? Pero lo que podemos hacer es empezar a integrar algunos indicadores un poquito más exhaustivos. Entonces, de esta manera, si bien no se está generando un informe de sostenibilidad per se, sí que ya nos estamos empezando a acercar un poquito a lo que nos pediría esta normativa. Entonces, es tratar de empezar a integrarlo en lo que ya tenemos. Algo un poco más alineado a lo que sería la CSRD es una evaluación de doble materialidad. Quizás tengan en cuenta el concepto de una materialidad simple, que es básicamente conocer las expectativas de los grupos de interés, los empleados, los clientes, los accionistas, la misma dirección de la empresa. Es decir, consultarles cuál es la expectativa que ellos tienen para con nuestra empresa. Es decir, cómo esperan ellos que nuestra empresa abarque temas de sostenibilidad. Bueno, ahora viene lo que es la doble materialidad. Es decir, no se tiene en cuenta solo eso, sino que también se tiene en cuenta cuáles son los impactos financieros. Es decir, nosotros vemos no solo cómo impactamos a un grupo externo, vamos a decir el medio ambiente, sino también cómo esto que nosotros impactamos nos afecta a las cuentas de la empresa,
con multas, con pérdida de empleados, es decir, pérdida de mercado, es decir, con muchísimas cosas, ¿sí? Esta contraposición entre los impactos hacia afuera y los impactos hacia adentro. Esto es una de las primeras cosas que está bueno hacer para poder entender un poco dónde están los temas relevantes, los temas prioritarios, dónde poner esfuerzos, porque en definitiva los recursos, el tiempo, los empleados son limitados. Entonces, poder invertirlos de manera eficiente. Luego también es tratar de entender un poco las brechas entre lo que veníamos haciendo, por ejemplo con el EINF, y qué tan lejos estamos de cumplimentar lo que nos pide la CSRD o lo que nos pide Omnibus. Entonces, tratar de entender un poco esto. Hacer un contraste entre lo que ya reportamos y lo que deberíamos reportar. Y ahí ya vamos conociendo qué nos falta y decir, bueno, vamos ahora a dirigir algunos de nuestros esfuerzos a esto o a esto. Entonces, también como la doble materialidad es ser un poco más eficiente con los recursos. También existen un reporte voluntario que es el BSMI, ¿sí? Es un reporte voluntario para pequeñas y medianas empresas donde es un acercamiento a la CSRD, pero con muchísimos menos indicadores. Estamos hablando de 50 a 150 indicadores máximo. Esto está muy bueno porque ya nos permite generar un marco de reporte que, si bien no es súper complicado como lo puede ser la CSRD, nos permite realmente tener un acercamiento muy interesante. Y para terminar un poco esta idea, vamos a lo que es una estrategia de ESG, una estrategia de sostenibilidad. Aquí lo que siempre nos gusta explicar con Lucía a los distintos clientes es que la CSRD no deja de ser una estrategia disfrazada de reporte, ¿sí? Es una estrategia. Esto es algo que le sirve a una empresa para poder llegar de punto A punto B de la manera más eficiente posible y dentro del cumplimiento de la ley, ¿sí? Entonces, ¿qué nos dice esto? Bueno, que es importante tener una buena, una sólida estructura para una estrategia de reporte de ESG. ¿Qué significa esto? Crear una serie de objetivos que pueden ser de reducción, por ejemplo, reducir nuestras emisiones en un 5% de aquí a 3 años, o un objetivo de incremento, incrementar la fuerza de trabajo de mujeres en cargos directivos para tal fecha. Es decir, crear una serie de objetivos que también sean inteligentes, que sean smart, ¿no? Que se puedan realizar dentro de un marco y un tiempo estipulado, pero también crear una serie de KPIs, una serie de formas de medir qué tanto nos estamos acercando a los objetivos, ¿verdad? Porque ¿de qué nos va a servir poner un objetivo si luego no tenemos forma de medirlo? Entonces, si vamos a generar un objetivo de reducción, también generar KPIs, métricas, ¿no? ¿Cuál es nuestro consumo de electricidad en el primer semestre del año? Entonces, de esta manera, nosotros vamos teniendo objetivos, KPIs de medición y plazos de cumplimiento. Y también, muy importante, vamos a situar roles específicos para poder tener una visión por encima de si se está realizando o no. Entonces, si vamos a hablar de objetivos que tengan que ver con personas, seguramente vamos a tener una figura dentro del área de recursos humanos que lleve a cabo la ejecución de estos objetivos. También vamos a tener un responsable dentro de compliance para llevar objetivos que tengan que ver más con transparencia, con la anticorrupción, etcétera, etcétera. Entonces, para cerrar un poco la idea y ya pasarle la voz a Tania, lo que queremos traer aquí es un poco de paz mental, un poco de claridad, porque sabemos que hay muchísimos cambios, muchísimas cosas que están dando vueltas, algunas lamentablemente inciertas, porque es verdad que todavía no se ha llegado a una resolución, pero traer un poco de claridad porque hay muchas cosas que se pueden empezar a trabajar de a poco para que luego, cuando efectivamente nos toque reportar bajo un marco legal, no nos choque de golpe, no sea un cubo de agua fría arriba nuestro, porque es que nos va a agarrar completamente desprevenidos. Entonces, todas estas cositas a nosotros nos va acercando, las vamos incorporando a las acciones de la empresa. Vamos tratando de generar una estrategia, vamos tratando de ver qué tan lejos estamos de lo que nos va a pedir la ley y de lo que ya tenemos que reportar, seguir haciéndolo, porque eso no va a cambiar hasta que la ley diga lo contrario. Así que sin más, eso es un poco lo que queremos traer, un poco de cuáles son los pasos a seguir, qué
qué es lo que se puede hacer al día de hoy y obviamente conforme vaya avanzando estas resoluciones, tratar de entender un poco qué nos aplica y qué no. Así que bueno, Tania, te paso la voz. Pues muchísimas gracias, Juan. Muchísimas gracias, Lucía, por esa primera parte de input, digamos, ¿no? Y como caso práctico, hemos invitado a la empresa Lufthansa y ahora vamos a con ellos, una empresa que sabéis que invierte continuamente, ¿no?, en una flota de aviones más eficientes, en proyectos globales de conservación, uso de combustible sostenible, ¿no?, de los famosos SAF y la compensación directa, como los conocéis todos. Para que nos aclare un poco cómo las empresas actúan ante los retos que habéis explicado, pues paso la palabra a Leticia Alcalá, que es General Manager Sales de Lufthansa aquí en España. Muchas gracias. Hola, buenos días y muchas gracias a todos y en especial a Tania por darnos esta oportunidad de compartir con vosotros lo que el grupo Lufthansa hace con respecto a la aviación sostenible. Bueno, como hemos visto ahora mismo, realmente el tema de sostenibilidad trasciende, es un tema que va más allá de los deseos individuales o de los objetivos individuales o de empresa, es un tema que afecta a todo lo que tiene que ver con los aspectos financieros y de tasas y de fiscal de cada una de las empresas. Pero bueno, en el caso del grupo Lufthansa, somos un grupo de aviación en el que la sostenibilidad siempre ha sido parte de nuestro ADN. De hecho, nuestro objetivo es el de conectar personas, culturas y economías de manera sostenible. Y esto lo trasladamos pues siempre a cada día que despega un vuelo, a cada una de las acciones de ventas que hacemos o cómo se trata el tema de operaciones. El grupo Lufthansa, para aquellos de vosotros que no lo conozcáis en detalle, tenemos dos líneas de negocio que están claramente diferenciadas. Una es la línea de área de pasajeros, que digamos que es nuestra responsabilidad a nivel comercial, y luego, por otra parte, hay una serie de servicios de aviación que tienen que ver con mantenimiento de aviones, con aspectos logísticos, etcétera. Pero más allá de eso, somos un grupo de aviación que tiene casi 100.000 empleados de casi 200 nacionalidades, que opera prácticamente 1 millón de vuelos al año, conectando más de 300 destinos y también con millones de pasajeros que se transportan. Como decía Tania, digamos que uno de nuestros buques insignia es la flota. Tenemos más de 700 aviones, de los cuales 141 son aviones de última tecnología. Y hay que poner un poco en contexto porque, claro, un avión no es un coche, no es la misma línea de producción. Entonces, digamos que los aviones es algo que se produce con una periodicidad muchísimo más espaciada. Y es verdad que los cambios en tecnología van más despacio que en otra serie de industrias, pues por motivos lógicos. Y por último, quería mencionar también, como os decía, parte de nuestro ADN es la sostenibilidad y de hecho trabajamos en muchísimos proyectos, no solo dedicados al ahorro de combustible, sino a la compensación, temas de ESG en general, diversidad, etcétera. Bueno, y entrando un poco en lo que tiene que ver con el tema de sostenibilidad, esta slide que tenéis aquí no es solo algo a lo que aspire Lufthansa o el grupo Lufthansa, es algo general en la industria. Hay que decir que todas las compañías aéreas de un tamaño similar al nuestro tienen realmente políticas y estrategias de sostenibilidad. La mayor parte de la industria ha firmado o ha participado en la Cumbre de París del 2019 y para casi todas las compañías aéreas, por lo menos las europeas, las grandes compañías europeas, nuestro objetivo intermedio es el de reducir al 50% las emisiones de CO2 de aquí al 2030 para llegar a ser neutrales en emisiones de CO2 en el año 2050. Los objetivos climáticos que tenemos se dividen en dos pilares fundamentales. Uno es el de la reducción y otro es el de la compensación. La compensación es básicamente trabajar, como os decía antes, en proyectos encaminados a la protección del clima, proyectos de muy alta calidad, proyectos muy auditados en todo el mundo. Pero realmente donde podemos trabajar más es en la reducción. Y, por ejemplo, dentro de la reducción tenemos acuerdos con la mayor parte de los ferrocarriles de nuestros mercados principales, Alemania, Austria, Suiza, Bélgica, de manera que se pueden combinar tren y avión. Pero la combinación
no es que sea una combinación lógica, es que está integrada en los sistemas de reservas porque la idea es que el pasajero tenga una experiencia de viaje que sea lo más fácil posible y que, por otra parte, pues también se pueda integrar directamente en los procesos de reserva, facilitando así esta combinación de tren y de avión que tiene un impacto, lógicamente, en las emisiones de CO2. Con respecto a la eficiencia de las operaciones de vuelo, hay muchísimas políticas y muchísima normativa que se está desarrollando a nivel europeo, que puede ir, por ejemplo, desde volar desde el punto A hasta el punto B en línea recta, que parece una obviedad, pero no es tan fácil, de tener una política totalmente de cielos abiertos. Y hay que decir que, por ejemplo, todos los cambios a nivel político, toda la situación política a nivel internacional sí que está afectando mucho a la eficiencia de la operación de vuelos. Por ejemplo, ninguna compañía europea está pudiendo volar a través de Rusia y esto, lógicamente, encarece cada vez que volamos a algún destino asiático, o digamos que la normativa europea en cuanto a las emisiones de CO2 o al uso de combustibles sostenibles afecta solo a las compañías que operan desde Europa, con lo que en algunos aspectos estamos en franca desventaja con otros competidores. A nivel interno, por ejemplo, en el caso de Lufthansa, lo que estamos trabajando es en proyectos en los que los vuelos intenten mantener una altura lo más posible constante, lo más posible durante todo el vuelo, porque esto evita también los gastos irregulares de combustible y, por tanto, las emisiones. O trabajamos también en reducir los famosos chemtrails. Y, bueno, entre otras cosas, también a nivel anecdótico os puedo decir que cada vez que un avión de Lufthansa entra en una pista de despegue, solo está funcionando con un motor y no es hasta que comienza el proceso de despegue en sí que se encienden los dos motores. Y esto pues parece que es un poco irrelevante, pero a la hora de la verdad, pues todo suma. Por supuesto, reducción de plásticos y desperdicios, materiales reciclables a bordo que van no solo desde las vajillas, los vasos, etcétera, sino también al uso de textiles, al uso de materiales que cada vez son más sostenibles. Modernización de la flota. Este es uno de nuestros pilares fundamentales. Cuanto más eficiente es el avión, menos CO2 emite, hasta un 20% de reducción. Acabamos de incorporar en nuestra flota los nuevos Airbus 350, que son menos ruidosos, emiten menos emisiones de CO2 y, bueno, también es verdad que la experiencia del pasajero cambia totalmente. Ya eso es a lo que vamos. De hecho, este año se van a recibir prácticamente un avión nuevo cada 2 semanas, lo que refleja realmente el compromiso que tenemos con la sostenibilidad y con la inversión en flota sostenible. Y por último, supongo que todos habéis oído hablar del SAF, que es combustible de aviación sostenible, pero bueno, en realidad se puede llamar SAF a cualquier tipo de combustible cuyo origen es no fósil. Bueno, como os decía, trabajando de cara al 2030, los principales esfuerzos que estamos haciendo ahora mismo es flota y SAF. De cara a 2050, este chat que comparto con vosotros no es un chat del grupo Lufthansa, es un chat publicado por IATA y refleja un poco cuál es el escenario en el que nos vamos a encontrar en 2050. Es decir, en esa fecha va a seguir habiendo emisiones de CO2, concretamente 1,8 gigatoneladas. No sabría ni poner los ceros, ¿no? Y eso es contra lo que tenemos que luchar, es la proyección de cara a 2050. Sin embargo, si comparáis este gráfico con lo que os he mencionado anteriormente, el 7% de las reducciones de CO2 vendrán dadas por aspectos tecnológicos, inversión en inteligencia artificial y otra serie de nuevas tecnologías. Solo el 3% vendrá derivado de la optimización de operaciones, porque todas estas políticas que os he estado comentando habrán sido ya tan eficientes y llevarán un desarrollo tan alto que solo el 3% de las emisiones se reducirán gracias a las eficiencias operativas. El 5%, veis que pone LH2/electric, se refiere a aviones con combustible de hidrógeno o eléctrico. Bueno, hay proyectos que se están desarrollando para operar aviones o bien con hidrógeno o bien con baterías eléctricas, pero al contrario que en otras industrias, la aviación no tiene algunos obstáculos. El primero de ellos es la seguridad. Cualquier elemento que modifique la seguridad a bordo requiere de una serie de permisos y de estudios que a largo plazo no hacen viable el uso de hidrógeno o de baterías eléctricas. En el caso de hidrógeno, es un combustible muy inestable que no garantizaría la seguridad, por lo menos a día de hoy. Y en el caso de los vuelos eléctricos,
Hay algunos test y se están haciendo algunos vuelos, pero para distancias muy cortas. Y el motivo es las baterías. Para hacer un vuelo intercontinental con una batería eléctrica necesitaríamos una batería mayor que el avión, por lo tanto no es viable. Sí que se ve que los aviones de propulsión eléctrica podrían ser una opción, por ejemplo, transporte entre islas en Canarias, en Baleares, en algunas zonas del norte de Europa, que los vuelos serían muy cortos y aquí sí que sería una opción. Pero para una compañía, digamos, que con una red de vuelos internacionales e intercontinentales no sería viable. Me gustaría hablar también de los carbon removals. No sé si habéis oído hablar del DAC, que es captura directa del aire, del CO2. Se está trabajando mucho en una tecnología que consiste en eliminar el CO2 de la atmósfera y almacenarlo en el subsuelo con unas condiciones especiales. Es una tecnología que es emergente a día de hoy, pero se espera que de aquí al 2050 se haya desarrollado hasta tal punto que ya represente el 19% de la reducción de emisión. Por lo tanto, nos quedarían dos grandes productos que nos ayudarían a eliminar las emisiones de CO2, el SAF, el biofuel y el SAF Power to Liquid. Aunque es un tema bastante técnico, lo voy a mencionar un poquito por encima para que veáis la diferencia que hay entre uno y otro. El biofuel, el SAF, como conocemos a día de hoy, proviene del uso de aceites vegetales que ya han sido usados, o sea, son aceites reciclados. La facilidad que tenemos es que el material ya existe, pero el obstáculo es que es en cantidades muy limitadas. Por lo tanto, a largo plazo no puede ser que el SAF de origen biogénico sea lo que haga que nuestros aviones estén en el aire. Por lo tanto, se está invirtiendo mucho en otras series de tecnologías que están empezando a desarrollarse ahora y que su proyección es que de aquí a 2050 sean las energías principales. Una de ellas es lo que llamamos Power to Liquid, que consiste realmente en, a través de energía eólica y a través de energía solar, o sea, energías sostenibles, un proceso químico se transforma en SAF. Y lo mismo ocurre con el Sun to Liquid, que realmente en lo que consiste es energía, bueno, se trata de una serie de espejos especiales que proyectan toda la luz que capturan del sol en una torre, que esa torre lo cambia, lo transforma en un proceso en energía que se termina traduciendo también en SAF. El SAF se pone ahora mismo, se puede utilizar directamente en los aviones sin tener que hacer ningún tipo de modificación. Se mezcla con los combustibles biogénicos y a día de hoy ya se está usando. De hecho, la Unión Europea ya nos obliga a las compañías aéreas que operamos desde Europa a usar un 2% de SAF este año, un 6% del SAF el año que viene, y este porcentaje irá incrementando, creo que es hasta un 70% en el 2050. Por lo tanto, este 70% al que tenemos que llegar no lo podemos conseguir a través de los combustibles de origen biológico o biogénico. En resumen, el objetivo del Grupo Lufthansa es reducir las emisiones del 50% y ser neutros en carbono. Lógicamente, quien vuela con nosotros, que son pasajeros, ya sean individuales o de empresas, tienen también sus propios objetivos de compensación. Y aquí es donde entra nuestro apoyo a nuestros pasajeros que vuelan por trabajo. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, principalmente ya se benefician del hecho de que tengamos una flota más moderna, de que invirtamos en tecnología, en operaciones, pero lo que les ofrecemos es calcular de manera transparente y auditada las emisiones que tienen de CO2 en sus viajes de empresa y compensarlas. Para compensarlas, si eres un cliente de una pequeña y mediana empresa, ponemos a tu disposición el programa Partner Plus Benefit, en el que a través de una plataforma acumulas puntos cada vez que realizas un vuelo con el Grupo Lufthansa y otras compañías aéreas asociadas, y esos puntos posteriormente se pueden transformar en la compra de SAF. Esa compra de SAF, a partir de 2.000 euros, dispones de un certificado oficial que puedes añadir a tu memoria no financiera. Es decir, si eres una empresa pequeña, tienes la posibilidad de tener un programa que, aparte de tener acceso, digamos, a puntos, con lo que añade eficiencia a tus viajes de empresa, puedes también utilizarlo para la compra de SAF.
Por otra parte, las empresas que tienen un tamaño mayor, que tienen un acuerdo con nosotros, igualmente disponen de unos fondos. Esos fondos, además de utilizarlo en otra serie de productos, pueden utilizarlos también para la adquisición de SAF y, como os decía, lo hacen directamente a través de una plataforma que ponemos a su disposición que se llama Lufthansa Group for Business, y a través de esta plataforma, con esos fondos que tienen, pueden también adquirir SAF y añadirlo a su memoria no financiera, que cada vez también tengo que decir que cobra más relevancia. Y por último, nosotros ofrecemos también tarifas sostenibles. Las tarifas sostenibles lo que hacen es que incluyen ya per se un 20% de uso de SAF y un 80% de inversión en en proyectos sostenibles, es decir, reducción y compensación. Y bueno, quería cerrar la presentación con un poco de optimismo, ¿no? Porque es verdad que son objetivos, como decía antes, difíciles de conseguir, pero también tengo que decir que, pese a lo que todos podamos pensar, España es un país bastante sostenible, invierte mucho en sostenibilidad. Hemos sido los primeros en toda Europa en tener un contrato de tarifas sostenibles dentro de una empresa. Ya el 5% de nuestros pasajeros utilizan productos verdes, productos sostenibles. Hemos conseguido ya, de este año, reducir el 50% el uso de plástico a bordo. Como os decía, hemos recibido o estamos recibiendo 25 aviones en 2025, dos prácticamente al mes, y tenemos 240 aviones que se añadirán en breve a nuestra flota. Otros aspectos que tenemos de sostenibilidad es también Help Alliance, es una empresa dentro del grupo Lufthansa con la que colaboramos. Tenemos proyectos en muchísimos países. Es una empresa es una alianza, es una ONG de los empleados de Lufthansa. Y bueno, quería también resaltar que nosotros invertimos mucho en startups, por ejemplo, esta que menciono aquí, Synhelion. Ese pequeño barril que veis ahí, hemos conseguido sintetizar combustible sostenible a partir de la energía solar, y en un vuelo de nuestra empresa del grupo Swiss hemos podido finalmente tener el primer vuelo que ha operado con una porción de SAF de origen solar. Y bueno, aparte de otros acuerdos que tenemos con otros aeropuertos para trabajar de una forma más sostenible, o lo que os decía, por ejemplo, con los chemtrails o contrails. Y bueno, con esto cierro mi presentación. Muchísimas gracias de nuevo por vuestra participación. Y si tenéis alguna pregunta, creo que ahora Tania nos va a dar un ratito para poder responderlas. Gracias. Pues muchísimas gracias, Leticia, también. Pues nos encendemos ahora todas las cámaras, micrófonos. Dejas de compartir quizás la pantalla tú, Leticia, y abrimos la ronda de preguntas. Yo empiezo para que tengáis también tiempo de teclearlos. Claro, la pregunta, digamos, no obligatoria, que aquí habéis hablado, TÜV SÜD, Lufthansa, empresas muy grandes, marcas muy grandes, y siempre está la pregunta, ¿y los pymes, no? Entonces, para una pyme, ¿por dónde recomendaríais empezar? ¿Con el reporte no financiero? ¿Con la estrategia que habéis mencionado de ESG? Y relacionado con eso, si tuviéramos que hacer una lista priorizando las acciones de sostenibilidad, ¿por dónde deberíamos empezar? Paso la palabra a TÜV SÜD primero, si queréis. Vale, pues muchas gracias por esa pregunta. A ver, lo vería en dos partes. Lo vería desde un lado primero de lo que sería cumplimiento con la ley. Desde ese lado, como mencionaba antes, fijarse o investigar realmente qué es lo que aplica a la empresa en términos de ley y obviamente ir por ese camino como punto A. Si es el EINF, por ejemplo, obviamente seguir reportando el EINF. Pero luego está la otra parte, que es lo que sería quizás un poco más voluntario, ya que todavía no aplica otra normativa como tal. Aquí creo que el primer paso que recomendaría es realizar una evaluación de doble materialidad. Más que nada porque este tipo de evaluación nos va a permitir entender realmente dónde están los impactos, los riesgos y las oportunidades que tiene la empresa. Entonces, cuando llegue el momento de realizar una estrategia ESG, que es otro
tema súper importante que lo pondría primero o segundo en esta lista. Vamos a saber realmente dónde priorizar. Vamos a saber dónde realmente la empresa tiene un impacto y dónde tiene más posibilidades de capitalizar sobre cualquier acción de sostenibilidad. No nos olvidemos que este es otro camino muy importante, que es buscar una rentabilidad a esta inversión que se hace en sostenibilidad. Entonces, yo diría que es la evaluación de doble materialidad. Y obviamente crear luego una estrategia ESG lo más sólida posible para tratar de ir de esos objetivos que salieron a partir de doble materialidad a tratar de cumplirlos, ¿sí? Así que eso sería más o menos los primeros pasos que recomendamos siempre. Ahora, fantástico, pues gracias, creo que ha quedado claro. Otra pregunta, Leticia, ¿qué pasa con los aviones que se sustituyen con nuevos? Bueno, la verdad es que me sorprende la pregunta, pero es curioso. Realmente se reutiliza todo. A ver, hay dos aspectos aquí. Hay aviones que se sustituyen por unos nuevos, pero los aviones siguen vigentes. Estos aviones hay veces que se venden a otras compañías aéreas en su totalidad, y los aviones que ya están fuera del mercado, pues porque ya no cumplen la normativa o porque están muy cercanos ya a su ciclo de final de vida, se reciclan por piezas. Pero se recicla por piezas todo. O sea, hay muchos amantes de la aviación que les gusta coleccionar pues, las vajillas de una u otra compañía aérea, se venden los asientos, hay gente que compra los asientos, los carritos de catering que llevan las azafatas por los pasillos, pues también se venden. O sea que, bueno, siempre se les suele dar salida. Y luego también tengo que decir que los propios empleados de las compañías aéreas pues muestran muchas veces mucha creatividad y se hacen bolsas de viaje con la parte de los chalecos. Bueno, la verdad es que sí, se recicla al 100%. Si es un avión que está en vigencia, se vende en ocasiones a otras compañías aéreas, y si es un avión que ya está cercano a su final de ciclo, se vende por piezas. Muchas gracias. Y ya que tienes la palabra, otra pregunta para Lufthansa. ¿Cómo se logra, porque sois una multinacional, cómo se logra implicar a toda la organización, desde la dirección hasta los empleados, ya que los mencionas, en estos objetivos de sostenibilidad? Bueno, a ver, tengo que decir que yo llevo en Lufthansa prácticamente 25 años y desde que entré en la empresa siempre ha habido una filosofía de sostenibilidad. Es verdad que ahora lo que ha cobrado más vigencia es el tema de los combustibles sostenibles y lo que son los aviones. Pero tenemos, ya para hacer así un par de pinceladas, siempre hemos tenido una colaboración muy estrecha con los gobiernos regionales, particularmente en Alemania, para trabajar, por ejemplo, en reducir los ruidos de los aviones en las zonas cercanas a los aeropuertos, o para proteger la fauna y la flora de las zonas cercanas a los aeropuertos. Tenemos una fundación que ayuda a la protección de la grulla, que es nuestro símbolo. Y bueno, yo creo que eso al final va en cascada. Dentro de nuestros objetivos, tanto comerciales como de empresa, está el tema de la sostenibilidad, al que se le presta muchísima atención. Y yo creo que es muy importante que desde el Consejo de Dirección hasta el último de los empleados se vive la sostenibilidad como algo propio y algo necesario. Pero no solo en esos aspectos. Ya habéis visto cuántas nacionalidades tenemos en nuestra empresa, a cuántos países volamos y desde cuántos países operamos y tenemos equipos, y eso muestra que la sostenibilidad va más allá de todo lo que tiene que ver con el medio ambiente, sino que tiene también que ver con cómo se gestionan los recursos y sobre todo los recursos humanos. Muy bien, pues muchísimas gracias. Muy alemanes que somos aquí, vamos a acabar en tiempo, ¿vale? Incluso 2 minutos antes para que os podáis poner todos manos a la obra. Felicidades, me dicen aquí en el chat, y muchas gracias por la información muy valiosa rumbo al futuro. Así que yo creo que en ese espíritu os doy las gracias también. Y a los que estáis todavía conectados, voy a cerrar el webinar y os sale una mini encuesta con 2 preguntas. Si nos hacéis el favor de contestarlos, nos hacéis un gran favor. Muchas gracias y hasta pronto. Muchas Gracias, hasta luego, gracias, adiós. Gracias.